comunicación ya el vicepresidente del Consejo Municipal, el licenciado Alberti. Licenciado, bueno, 20% de reducción. Habla el alcalde de que hay que tomar en cuenta que hay que hacer mantenimientos también a los canales, a las vías, a los parques, que en 4 años prácticamente no se han hecho. Usted lo había anunciado, había un tema presupuestario muy complejo para el municipio. Esta es la postura, 20% es lo que se puede resolver en el tema económico de la alcaldía. César, gracias, buenos días. Nosotros lo veníamos advirtiendo de que las finanzas públicas del municipio municipal eran realmente críticas y lo que lamentamos es que haber llegado hasta este momento tan crítico, siendo que esto se podía prevenir y sobre todo se podría dar un giro de timón para que no lleguemos a esta situación. Y la situación hoy día es bastante dura. El alcalde está hablando de un recorte de alrededor de 1.200 a 1.400 millones de bolivianos. Ese representa el 20% de recorte. Pero lo que no nos queda todavía duda es que el alcalde sea serio, que diga cuál es el plan, que muestre cuál es el plan, no solamente un PowerPoint. Nosotros venimos diciendo que el alcalde y sus colaboradores son puros PowerPoint. Y lo que necesitamos es un plan, ¿no? Plasmarlo, ver qué cuentas se van a reducir específicamente, hacia dónde va a priorizar la inversión pública, del gasto corriente, qué cosas no va a comprar. Entonces, hay muchas interrogantes ahí que no se puedan decir, obviamente, en una conferencia, pero nosotros esperamos que sea serio, que sea serio y que lo refleje a través de un plan, ¿no? Y este plan tiene que estar con cronogramas, tiene que estar con tareas, acciones concretas, cuánto va a ser la reducción, pero no solamente reducir el gasto, que van a ser alrededor de 1.200. Yo hablaba que el hueco fiscal en el municipio de Santa Cruz rondaban los 1.000 millones. Si él está hablando de un recorte del 20%, estamos hablando de 1.200. Entonces, nuestros pronósticos estaban muy cerca de la crisis que vivía hoy de liquidez el municipio. Ese es un tema muy importante, aterrizarlo, lo que dice el PowerPoint, a acciones concretas, a un plan que esté plasmado en un documento serio y que muestre un verdadero diagnóstico. Hasta ahora no sabemos el diagnóstico real, eso lo tiene que decir, y una vez que tengamos ese diagnóstico real, es decir, ese paciente necesita obviamente tratamiento y obviamente ese tratamiento tiene que ser serio, tiene que ser qué se va a reducir, en qué gastos, en qué tiempo, etcétera. Si no, caso contrario, hoy día el municipio vemos una ciudad totalmente abandonada, vemos que el recorte ya ha llegado a salud, cuando debería priorizarse la salud y deberían reprogramarse deudas, deberían reducirse otros gastos que no fuera el de salud. Nosotros hemos dicho siempre, primero, César, la salud, la educación y la seguridad ciudadana es lo primero. Estamos hablando de desarrollo humano. Si él quiere pensar en la gente, entonces piense por el lado del desarrollo humano, salud, educación, seguridad ciudadana. Lo demás, lo demás va a venir. A mí me extraña la incoherencia del alcalde, porque dice que va a recortar, dice que va a ahorrar, dice que va a disminuir gastos, viajes, etcétera, pero sigue hablando e insistiendo. Por ejemplo, te doy un ejemplo, César, de la construcción del bioparque, ¿no? Entonces, este grado de incoherencia es enorme el alcalde. Entonces, quiere ahorrar plata, quiere reducir gastos, pero sin embargo habla de la construcción de un zoológico o un nuevo zoológico para Santa Cruz, y eso vale mucha plata. Entonces, creo que por eso yo insisto, César, que el PowerPoint, la narrativa o la conferencia de prensa la tiene que aterrizar en un documento con un diagnóstico serio para decirle a los cruceños cómo va a gestionar esta crisis y cómo se va a administrar la plata de los cruceños. Ahora, licenciado, en este tema de La Plata, la exalcaldesa decía que se había inflado demasiado el presupuesto en estos 4 años, que ella tenía un presupuesto en primera instancia la mitad, luego de 3.000 millones, se han superado los 4.500 millones. ¿Esto es real? ¿Se ha subido tanto el presupuesto en estos años? Eso se llama programación financiera, César. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Hay un presupuesto tanto de ingresos como de gastos, ¿no? El alcalde ha hablado solamente del presupuesto de gastos.
Bien, ¿qué hacemos con el presupuesto de ingresos? El presupuesto de ingresos viene por parte del lado de coparticipación tributaria, ¿no? La plata del centralismo nos da una migaja. Viene por el IDH también, que es una migaja, que son alrededor de 200 millones de bolivianos. Y el resto, César, viene de ingresos propios. Los ingresos propios son los impuestos que pagan los cruceños en este territorio. Estamos hablando de tasas, patentes, inmuebles, vehículos y el IMT, que son a las transferencias, el impuesto a las transferencias, es decir, las transacciones, las compras, las ventas que se hacen entre agentes, ahí se paga también un impuesto y eso es grande. Entonces, esos recursos propios representan alrededor del 50%. Entonces, eso es el problema, lo que ha caído estrepitosamente y el alcalde nuevamente miente cuando dice, ha recortado el IDH. El impuesto de los hidrocarburos o IDH no representa casi nada en el presupuesto municipal. Como te digo, César, representa de los 4.500 que maneja el alcalde 200 millones. Y de coparticipación, eso sí, 35% del ingreso total es por coparticipación. Pero el resto, César, es ingresos propios. Entonces, es ahí donde debemos concentrarnos. ¿Qué ha pasado con los ingresos propios? No podemos decir que está muy inflado, porque ese inflado es de que se están robando la plata por los impuestos, no están entrando los impuestos. La gente se ha roto el contrato social, la confianza entre el contribuyente y el municipio. Entonces, esas son las cuestionantes que hoy día tiene que trabajar el alcalde. Por ejemplo, otro dato que le doy, ¿qué va a hacer con la mora? La mora en el departamento de Santa Cruz, perdón, en la ciudad, es más de 2.000 millones de bolivianos y tiene una mora que no ha recuperado, que no ha hecho ninguna acción, o las acciones que han hecho son aisladas. Entonces, por eso yo vengo reclamando un plan anticrisis. Entonces, esas son las cosas que debería hacer el alcalde en cuanto a su programación de ingresos, porque obviamente vamos a pasar un 2025 bastante duro, bastante, en este caso, apretado en el entendido de los ingresos. La crisis económica de la gente, del ciudadano a pie, está dura, César, y el alcalde necesita especialmente un plan para ver de dónde va a conseguir ingresos, de dónde van, además de luchar contra la corrupción, ¿qué va a hacer? ¿Va a recuperar la mora? Va a tener que hacer algunas innovaciones en cuanto al presupuesto. Entonces, eso requiere, César, un buen diagnóstico, pero sobre todo, ¿qué se va a hacer? El paso a paso para sobrellevar el 2025, que se viene a propósito muy duro en cuanto a las finanzas públicas municipales. Y la deuda, licenciado, tomando en cuenta que, por ejemplo, hay varias megaobras que supuestamente ya han arrancado y que no se han entregado. Estamos esperando la del plan, estamos esperando la de la Virgen de Cotoca. Y bueno, en la doble vía no digo nada porque solamente han puesto unas lonas y absolutamente nada más. De todas maneras, hay un montón de obras que han comenzado, que hay deuda, en el tema de los salarios también hay deuda, en el tema de la basura también hay deuda, han recogido en algunas partes de la ciudad ya la basura, en otras no, y eso se nota cuando uno pasa por las calles, por los olores que siente. ¿Qué va a pasar con la deuda? En este relato del alcalde del 20% menos, ¿se contempla esto? ¿Se mantiene el dinero para poder pagar las deudas? Por eso, César, nosotros decimos que tiene que el alcalde aclarar muchas cosas acá. Él va a pagar las deudas del 2024, esa deuda de corto plazo que va a pasar a deuda flotante del presupuesto 2025. Entonces, se deben más de 1.000 millones de bolivianos a empresas proveedoras, entre ellas las que usted dice. Entonces, ese es el plan que nosotros estamos demandando. ¿Qué va a hacer con las finanzas? Él y su secretario de Administración y Finanzas deben salir en este caso, aclarar. De todos modos, nosotros vamos a buscar las respuestas, vamos a buscar las reuniones con el secretario de Finanzas, vamos a buscar qué van a hacer, por dónde va a ir el ajuste, porque nosotros, por ejemplo, no creemos que se termine o se haga la obra de la doble vía La Guardia. Eso lo anunciamos con mucha responsabilidad, César, ante su medio. Hemos analizado el caso y esa construcción está muy complicada que se inicie. Yo creo que va más por el lado de rescisión de contrato. La obra del Plan 3000 lleva más de 500 días, es decir, casi 2 años de demora. Entonces, y han previsto, va a avanzar eso, pero a paso de peta. Entonces, estas son las cosas que nosotros venimos demandando respuesta y que el alcalde no da la cara, César.
De todos modos, nosotros vamos a seguir insistiendo. La idea que tenemos es reunirnos con el secretario de Administración y Finanzas para que nos pueda mostrar los estados financieros. Y en este caso nosotros hemos sido no solamente críticos, César, sino propositivos. Ya venimos anunciando esta crisis desde que inició este año. Entonces, hay muchas respuestas, hay muchas dudas y bueno, vamos a buscarla. Nosotros como concejales somos parte de la Comisión de Administración y Finanzas del municipio, pero César, la cosa es que nos digan qué se va a hacer, qué política pública se va a ajustar, por dónde va a empezar el ajuste. Aparentemente ya empezó por el retiro de más de 500 funcionarios públicos, ya están notificados, no solamente el sector salud, sino también contratos temporales. Esa información nos la han pasado de recursos humanos. Entonces, pero no es suficiente eso, sino qué va a hacer respecto al ingreso. ¿De dónde vamos a obtener los ingresos necesarios, por ejemplo, para que los centros de salud puedan funcionar, para que los proyectos de pavimento por lo menos continúen la fase sexta? Todas esas respuestas tienen que estar plasmadas en un plan. Y creo que el alcalde Fernández no tiene un plan para salir de esta crisis que hoy día golpea al municipio de Santa Cruz. ¿Fue un discurso político preelectoral lo de Johnny Fernández, concejal? Le digo porque se acordó que había que mantener los canales, las plazas y las calles. Evidentemente él va a querer mantener lo que se ve, ¿no? Que son las plazas, los canales, probablemente el pavimento. A mí lo que me preocupa es salud, educación, lo que es lo que no se ve. El suministro, por ejemplo, de medicamentos, el suministro de insumos, nuestros centros de salud de primer y segundo nivel que están totalmente abandonados. Es lo que no se ve y que es muy esencial para el funcionamiento de la ciudad y sobre todo para los más vulnerables, ¿no? Estamos hablando de educación. Los colegios en Santa Cruz están un desastre. César, la educación está totalmente abandonada y sin hablar de la calidad. Solamente lo que es infraestructura, estamos hablando de pizarra, seguimos en la época arcaica de que todavía hay colegios que pasan clases con pizarra de tiza, por decirte un ejemplo, César. Entonces, a mí lo que me preocupa en el discurso del alcalde es que, perfecto, vamos a reducir el gasto, pero, por ejemplo, a lo esencial, que es educación, salud, y que probablemente no es lo que no se ve, ¿cierto? No esté en sus prioridades, pero lo que se ve, que puede hacer una plaza, que puede hacer un jardín, una calle, lo va a hacer. ¿Cuándo debería hacer lo contrario? Él debería decir, bueno, no hay plata para embellecer la ciudad, para tener jardines, etcétera, pero sí vamos a dotar de insumos, de medicamentos, de médicos, de educación, de infraestructura para educación a los sectores más vulnerables. Eso debería ser un alcalde que le interesa el desarrollo humano. Entonces, entendemos los críticos, pero nosotros demandamos principalmente un plan para ver qué se va a hacer respecto al presupuesto de gastos y respecto al presupuesto de ingresos para el 2025, arrastrando una deuda flotante casi insostenible. Las empresas día a día están reclamando sus pagos. Ya hay obras que se han rescindido contratos, como la obra del Cuarto Anillo y Cuarto Anillo y Doble Vía La Guardia, y otras obras que estaban en proceso y que los contratos se han caído. Concejal, le agradezco mucho por este tiempo. Gracias, César. Un abrazo.